Buen día, vocal. Le saludamos a Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días. Muy Rubén le buenos días habla. también a Rubén y a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio. Vocal, al final, después de tanto conflicto en Santa Cruz por el censo de población y vivienda, ha tenido que también intervenir el Tribunal Supremo Electoral. ¿Bajo qué motivaciones y preocupaciones los vocales se han ocupado de este tema también? ¿Nos puede explicar, por favor, vocal? Bueno, hacer una breve explicación de las competencias que tiene el órgano electoral y una de las competencias, bueno, y también los otros órganos del Estado, por supuesto, pero particularmente el caso del Tribunal Supremo Electoral, en el marco de las competencias, tiene que hacer la redistribución de escaños, no hablemos de 130 escaños en todo el país, de los cuales 63 son escaños uninominales, 60 son plurinominales y 7 escaños en circunscripción especial que le responden a los pueblos indígenas originarios campesinos del país. En ese entendido, este trabajo se emprende o se lo realiza una vez que los datos del censo son conocidos, ¿no? Y son remitidos al Tribunal Supremo Electoral. Y ahí precisamente es donde nace de pronto la preocupación y, bueno, también los actores sociales empezaron a decir la relación que teníamos entre lo que es el censo y el padrón electoral y los escaños y un montón de situaciones que de pronto podrían desinformar más bien a la ciudadanía. En ese entendido, se hace un análisis y vemos, ¿no?, dónde precisamente está la competencia, no está la competencia de los otros órganos del Estado. Tengo que seguir breve explicación. Entonces, el órgano ejecutivo, en este caso, si hablamos del censo, es el responsable de llevar adelante todo lo que implica el censo, ¿no?, de su administración, su ejecución y su puesta en marcha y, por supuesto, el tema de los resultados que puedan salir de todo lo que va a ser el censo en el año 2024. Una vez que se realice el censo, se trabaja seguramente en el acopio de datos, en la consolidación de la información que se genere del formulario que vayan a manejar en el censo 24. Esa es la competencia del órgano ejecutivo. Entonces, consolidar la información de los datos del censo y remitir al órgano electoral, en este caso al Tribunal Supremo Electoral, los datos que se han consolidado en el censo 2024, ¿no? Y para lo cual se requiere que esos datos les sean remitidos. Bueno, en el tiempo oportuno, ¿no? Porque también nosotros llevamos adelante los plazos correspondientes, ¿no?, en el marco de las competencias que tenemos. Entonces, una vez que los datos que nos son remitidos de línea al Tribunal Supremo Electoral, recién empieza la competencia que le da la ley y la Constitución al Tribunal Supremo Electoral para hacer la distribución de escaños. Pero, ¿qué necesitamos para este proceso, este procedimiento? Lo que se requiere es particularmente los datos de población por departamento, ¿no? O sea, entendemos que en el formulario del censo habrán, o no sé cuántas, no sabemos cuántas preguntas, sin embargo, las que corresponde al Tribunal Supremo Electoral es particularmente los datos generales de población, ¿no? Queremos saber cuántos ciudadanos o pobladores hay en cada uno de los 9 departamentos, desde La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Potosí. Entonces, una vez con esos datos más los datos que necesitamos para hacer esta distribución, que son los datos del IDH, pues por supuesto que procedemos a trabajar esa situación. Algunos analistas inclusive decían que es relativamente fácil el hacer este cálculo. Les damos la razón, ¿no? Es relativamente fácil en el entendido de que se aplica una fórmula que ya conlleva la ley 421 cuando se habla de la asignación de escaños, por ejemplo, a los departamentos con mínima población, asignación de escaños a los departamentos con menor grado de desarrollo económico y el otro principio practicamos
el principio de proporcionalidad que da, en el marco de la competencia que tenemos, la posibilidad de que todos los departamentos sean representados a través de los escaños. A los escaños, ¿qué son los escaños? Mucha gente por ahí, para la gente que nos escucha en este momento, los escaños no son nada más que la representación política que tengan las distintas regiones y representación política que se plasma en diputaciones tanto uninominales como plurinominales, ¿no? En este momento podemos hablar, por ejemplo, de las más grandes. La Paz tiene una representación de 29 diputados por el Departamento de La Paz ante la Asamblea. El caso de Santa Cruz, por ejemplo, tiene 28 diputados como representantes ante la Asamblea, y así cada uno de los departamentos tiene su representación particular, ¿no? Y en el marco de esta fórmula, estos criterios que le acabo de mencionar, ¿no? Y viendo siempre el número de habitantes, viendo la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad. El otro criterio es el desarrollo económico, ¿no? El bajo desarrollo económico en algunos departamentos. El otro es el número de población. Entonces, trabajamos nosotros con esos resultados, bueno, con esta fórmula, más los resultados que nos pueda remitir el INE. Y de acuerdo a lo que se ha visto el pasado viernes, pues hay un compromiso tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo y, por supuesto, el compromiso del Tribunal Supremo Electoral para viabilizar, ¿no?, esta redistribución de escaños. Y le decía, o sea, es relativamente fácil cuando aplicamos la fórmula que nosotros tenemos, que es la fórmula que nos da la Ley 421. Vocal, ameritaba que la Asamblea Legislativa pudiera tratar, considerar y aprobar una ley respecto de la redistribución de escaños. Bueno, una vez que el Tribunal Supremo Electoral hace ese trabajo de aplicación de fórmula y remite el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para su aprobación, estamos hablando del proyecto de ley de redistribución de escaños. Por supuesto que en ese momento también está la competencia de la Asamblea Legislativa, que debe aprobar en ese momento lo que implica la ley de redistribución de escaños, no modificando la anterior ley. Nosotros perdemos competencia cuando remitimos ya el proyecto de ley y queda en manos de la Asamblea Legislativa. Por eso ha sido importante, digamos, la presencia de los tres poderes del Estado para que haya un compromiso, ¿no?, de agilidad, viabilidad de pronto para llevar adelante este procedimiento que es la redistribución de escaños y alcanzar para las elecciones, para que en las elecciones 2025 pues podamos lanzar la convocatoria con la nueva asignación de escaños. A ver, por departamento. Vocal, sí, me salió bien la pregunta, pero con información adicional. Yo le preguntaba si en este momento amerita que la Asamblea Legislativa pueda aprobar una ley sobre la redistribución de escaños, como están pretendiendo, por ejemplo, en un lado de la oposición. Mire, no le voy a decir cuál es la competencia de cada uno de los órganos. Cada órgano tiene las competencias y nosotros no podemos inmiscuirnos en el trabajo que realicen los otros órganos. Cada órgano ve las competencias y es a dónde pueden llegar. Ya, entonces, en este acuerdo que tuvieron los tres órganos, lo que se ha definido es agilizar todos los procesos que devinieran de los resultados del Censo de Población y Vivienda hasta 2024, hasta septiembre de 2024. Al Tribunal Electoral le corresponderá trabajar en la fórmula de redistribución de escaños y posteriormente plantear un proyecto de ley para la validación de esta redistribución en la Asamblea Legislativa. Así es, Vocal. Así es, como usted lo ha dicho, no sé si está Antonio, así es. ¿Por qué estos pasos así los vamos dando? Primero, los datos del INE, luego la participación del Tribunal Supremo Electoral con la aplicación de la fórmula y la remisión del proyecto de ley. ¿Por qué es importante el trabajo de la Asamblea Legislativa?
es importante que la Asamblea Legislativa en aquel momento dé viabilidad y agilidad a ese proyecto de ley, porque una vez que es sancionado y luego promulgado por el presidente del Estado, esa ley se convierte en obligatoria para el Tribunal Supremo Electoral, por lo cual nosotros volvemos a tomar competencia para hacer la delimitación de circunscripciones.